Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Buenas tardes, buenas tardes. Carla, Jorge, Ayari, Enrique, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Mónica, Gonzalo, buenas tardes a todos, buenas noches. Doctor Essenwanger, qué bueno verte por acá. Rosalba, espero encontrarte muy bien. Joelmis. Muy bien, vamos a dar un par de minutos, guys, para todos los que han entrado, para que darle chance a las personas que faltan por entrar y así poder comenzar en un par de minutos este webinar que va a estar bastante interesante, ¿ok? Claudia, bienvenida. Giselle, ahorita sí, veo bastantes nombres, parte de la familia que asisten a estos webinars consistentemente que estamos haciendo. Vamos a darle un minutico más. Ok. Excelente. Vamos a ir iniciando la sesión en respeto del tiempo de todos los que estamos aquí. De igual manera les comparto de antemano que esta sesión está siendo grabada y el día de mañana, como parte del seguimiento del equipo, pues van a estar recibiendo el recording de esta sesión y también toda la información que vamos a estar compartiendo aquí para que puedan contactarnos también y poder avanzar y ayudarlos en lo que sea que necesiten. Para eso, ustedes que no me conocen, mi nombre es Arturo Borges, yo soy socio director de AvantiWay Capital, somos el brazo de inversiones del grupo AvantiWay. Muchos de ustedes saben quiénes somos nosotros, pero para esos también que nos desconocen, somos prácticamente un conglomerado inmobiliario con sede aquí en el sur de la Florida, Miami. Tenemos todas las verticales de un negocio inmobiliario como parte de la familia, el componente de la compañía de título, property management, corretaje, asset management, inversiones. Ya tenemos más de 1.600 agentes inmobiliarios, 14 oficinas alrededor del estado de la Florida. Transamos sobre $1 billón al año en transacciones residenciales y comerciales y manejamos un portafolio de inversión cercano al $1 billón en propiedades de oficinas, centros comerciales, propiedades multifamiliares y single family rental portfolios. Parte de esta dinámica es obviamente agregarles valor. Muchos de ustedes nos siguen y nos han seguido todo este tiempo, específicamente con el proyecto de Millenia Park, que es uno de nuestros proyectos que estamos desarrollando y productos de inversión que estamos también comercializando en este momento. Pero parte de la dinámica es empoderarlos a ustedes y darle la información para ponerlos como asesores inmobiliarios y como inversionistas inmobiliarios en la mejor posición para tener éxito en esta industria. Y quisimos específicamente hacer este webinar porque creo que un común denominador en el cual yo creo que todos podemos estar de acuerdo es que hay mucha desinformación, específicamente para nosotros los latinoamericanos, a la hora de invertir en los Estados Unidos. Y típicamente vemos que, y yo creo que Ricardo es experto en eso y ya nos echará algunas historias al respecto, pero vemos consistentemente muchos individuos, grupos, compañías, inversionistas cometer muchos errores a la hora de invertir y en realidad no creo que esto sea por un tema de que nosotros los latinos seamos menos capaces, porque muchas veces uno escucha ese tipo de cosas, que quizás somos menos capaces o no tenemos, digamos, la sofisticación, etcétera, pero yo creo que es un tema como cualquier otra cosa de desinformación. Yo creo que como latinoamericanos, más bien nosotros somos típicamente muchos más flexibles, somos mucho más recursivos, mucho más creativos y manejamos el riesgo de una manera mucho más efectiva que cualquier otro tipo de nacionalidad o persona, y es cuestión simplemente de tener la información correcta, tener el equipo correcto, los contactos correctos para poder ejecutar una estrategia de inversión. Y eso es el motivo principal por lo que es el webinar de hoy, es hablar un poquito de los 3 errores más comunes que cometemos los inversionistas
extranjeros, obviamente específicamente latinoamericanos, a la hora de venir a invertir nuestro dinero en los Estados Unidos. Y cuando hablamos de los 3 errores más comunes, lo hemos dividido para efectos de, ustedes conocen cómo nos gusta hacer esta dinámica, hacer contenido que sea bastante sofisticado, informativo, pero a la vez una manera muy fácil de digerir y muy tangible. O sea, la idea es que ustedes se vayan el día de hoy con nuggets tangibles que los pongan en una posición de no cometer estos errores al momento de venir y de colocar sus inversiones en los Estados Unidos y las inversiones de sus clientes. Entonces, ¿cuáles son esos 3 componentes? El componente legal, está el componente fiscal y el componente muy importante que I'm pretty sure de que muchos, we tend to overlook esto, es el componente sucesoral también. Y para hablar de esto tenemos como invitado especial a Ricardo Terán. Ricky tengo la oportunidad de trabajar con él es un emprendedor innato con muchos años de experiencia construyendo negocios operativos de toda índole y diseñando planes de negocio, ejecutándolos, construyendo y liderizando equipos para ejecutar estos planes de negocio. Y actualmente él es cofundador y director también de Folio Title, que es una compañía de títulos impulsada por tecnología, parte del grupo AvantiWay. Así que Ricky, gracias por estar con nosotros. Gracias Arturo y a Antonio por la invitación. Buenos días, buenas tardes a todos. Seguro que sí. Entonces, Ricky, antes de comenzar, no sé si quieres dar un poquito de contexto de precisamente de quién eres tú, de cuál es tu background, porque yo creo que es muy interesante, digamos, tu historia para entender cómo extrapolas todo tu conocimiento al mercado inmobiliario y ahorita cómo hoy día tú ayudas a muchos inversionistas extranjeros a colocar sus capitales y precisamente anticiparte a este tipo de errores que típicamente cometemos. Bueno, tocando un poco en el preámbulo que hiciste, es decir, yo estoy convencido de que parte de los errores que veo en el día a día, en su gran mayoría, son evitables si uno sabe las preguntas correctas que hacer. Y uno de los principios que me ha guiado en mi vida emprendedora, que en realidad uno lo aprende a los golpes, ¿verdad? Porque si fuera todo tan perfecto, no, ¿me entendés? Tuviéramos en otro lugar, pero uno aprende en el camino. Llevo 2 emprendimientos que he hecho en mi vida, algunos han sido muy exitosos, otros han sido un fracaso total, y tanto de los éxitos, pero en realidad de los fracasos he tenido que aprender mucho, y uno de los principios que me ha guiado es el tema que uno no sabe lo que no sabe. Y creo que en la cultura latinoamericana, cuando uno va a un terreno de juego nuevo, que en realidad no conoce bien las reglas del juego, no sé si es por pena o por miedo, uno no sabe cómo funcionan las cosas, uno cree que hacer consultas a profesionales les va a costar caro, pero en realidad eh, poder rodearse de los profesionales correctos nos va a abrir la visión de aquellas cosas que no sabemos. Y en parte estos webinars educativos son para acercar estos contenidos a nuestros realtors y a nuestros clientes, que no les tengan miedo. Muchas de las cosas que uno escucha, si lo escucha fuera de contexto, lo ponen en miedo a uno no quiere asustar al inversionista. Estados Unidos es un país eh, verdaderamente complejo, pero no es complicado. Y es complejo porque hay muchas reglas y regulaciones, pero si lo sabes navegar, pues vas a hacer las cosas bien. Y hay una razón que todo el mundo sigue trayendo su capital a Estados Unidos. Es un país obviamente muy grande, muy estable, mucha liquidez, Estado de Derecho, una moneda fuerte. Entonces la gente está trayendo sus capitales aún con todo lo que suena complicado. Lo otro es que a veces tendemos por el mismo miedo, a hacerle las preguntas a las personas allegadas a nosotros, que tal vez saben pequeñas partes de la respuesta. Y yo creo que como cualquier gran emprendimiento, el hacer inversiones exitosas en parte es como armar un rompecabezas sin tener la cajita con la foto de enfrente, sabiendo cuál va a ser el resultado final. Entonces, parte del challenge, ¿verdad? Parte de la aventura es ver qué tan bien puedes armar ese rompecabezas. Y para las personas que están considerando invertir en Estados Unidos, lo que vamos a hablar hoy es fundamental. Yo tengo un background bastante variado del punto de vista de experiencias de industria.
Yo he sido emprendedor básicamente desde que nací, porque vengo de una familia emprendedora y alcahueta para el emprendimiento. Todas las ocurrencias que a mi primo Enrique y a mí se nos ocurrían de pequeño, ya sea que queríamos armar una empresa de lavar carros o que le vendíamos helados y caramelos a los amigos del barrio, lo que nosotros se nos ocurriera para hacer negocios lo hacíamos. Éramos siempre inquietos y toda la vida estábamos en una fase como que de experimentación. Y cuando nació el Internet y nosotros éramos jóvenes, empezamos a ver las grandes posibilidades de cómo podíamos aplicar tecnologías innovadoras y disruptivas a sectores de la cual nuestra familia se nutría. La familia de Enrique se nutría de los bienes raíces aquí en Miami. La familia mía estaba en el sector de retail, de distribución masiva, trabajando con grandes marcas globales en industrias no necesariamente muy innovadoras por sí solas. Entonces nosotros siempre estábamos buscando eso y emprendiendo. Y en el 2015 tuve la oportunidad de vender un negocio tecnológico y fue mi oportunidad para unirme por fin a conspirar de nuevo con Enrique y con Andrés, el otro fundador de Avanti, para ver cómo podíamos crear una experiencia en el sector inmobiliario de una forma integrada, que consideraba todos los elementos que se requería para realmente hacer una buena compra, una buena inversión, una buena venta de la A a la Z. Y como yo era ignorante en el sector de real estate, yo tenía que usar mi ignorancia a mi favor y yo necesitaba entender las cosas de una forma sencilla. Y una de las pocas cosas que sé hacer bien es tratar de entender un problema complejo y tratar de simplificarlo en las partes y después tratar de explicarlo. Y es lo que yo tuve que hacer para mí mismo para crecer este emprendimiento y es lo que hoy espero poder hacer para ustedes. Crear una invitación o ser un recurso para ustedes y para sus clientes que entiendan las realidades de forma sencilla. No soy dueño de la verdad, ninguno de nosotros lo son y todos los días aprendemos algo nuevo, pero sí me encantaría poder acompañarlos en ir descubriendo esas respuestas y ir compartiendo las experiencias que en conjunto nos ha dado una visión bastante amplia, donde con claridad sabemos lo que no se debería de hacer y eso nos elimina muchas opciones y después en caso por caso, dependiendo de los objetivos, dependiendo de ciertos factores especiales, podemos acompañar a los clientes a cumplir sus objetivos individuales, ¿verdad? Entonces con ese preámbulo como que lo dejo y podemos empezar si querés a explicar más. Gracias, Ricky, por esa introducción. Entonces, comencemos. Let's get right to it. Yo creo que hablemos del primer componente, que es el componente legal, y vamos a desarrollarlo. ¿Cuál consideras tú en tu experiencia que es el the single biggest, el error más común desde el punto de vista legal que cometen estos inversionistas extranjeros? Lo primero es entender que los marcos legales de donde vienen los extranjeros no es igual al marco legal en Estados Unidos. En Estados Unidos hay 50 estados que tienen marcos legales por estado. Adicionalmente hay un marco legal federal. El marco legal federal es sumamente impactante en el mundo de bienes raíces, particularmente porque es a nivel federal que se regulan los préstamos bancarios. Los préstamos hipotecarios, mejor dicho. Los préstamos hipotecarios juegan un rol crucial en el ecosistema de real estate. Entonces, entender cómo el marco legal estatal, en este caso, digamos, de la Florida, cómo ese marco estatal opera, cuáles son las reglas a las cuales se rige el real estate y cómo eso interactúa con el marco legal federal es muy importante. Eso a veces abruma un poco porque a nivel práctico, en el día a día, eso va a impactar mucho los tipos de preguntas que quieren los clientes entender y la gente que va a ver en la mesa. En una transacción de real estate, además de los realtors, además de los brokers de los realtors, tenés los mortgage brokers, tenés los lenders, tenés las compañías de título, tenés mucha gente involucrada. Y cada una de esas personas trae una perspectiva que tiene que unirse para apoyar al cliente. Ahora, a nivel muy básico, en cualquier país del mundo existen entidades jurídicas que pueden separar las responsabilidades
civiles, los liabilities legales entre el individuo y la empresa, ¿ok? Entonces, como a nivel más básico de lo legal, hacer una inversión como un extranjero en Estados Unidos, especialmente para percibir rentas, ¿ok? Si lo vas a hacer como un negocio de rentas, querés pensar de una estructura legal que te haga una barrera entre tus activos personales y el activo de inversión. Entonces, eso es un poco del punto de vista legal, las consideraciones. Y la Florida tiene varios vehículos legales y esos vehículos legales se relacionan con el marco regulatorio federal de impuestos de distintas formas. Es la segunda parte, ¿verdad? El aspecto fiscal. Excelente. Y antes de hacer esa transición, que creo que es una transición muy bonita al componente fiscal, háblanos un poquito para aterrizarlo, hacer un poquito más tangible, cuando hablas de estas entidades jurídicas para separar lo personal. ¿Tienes algún ejemplo en el que esto se haya dado, en la que no se utilizó la estructura apropiada para separarlo y de qué manera esto puede afectar a un inversionista para poder aterrizar ese concepto un poquito? Bueno, hablemos un poco del acceso a oportunidades, ¿verdad? Es decir, si el inversionista, por ejemplo, viene y quiere comprar una propiedad y la compra en nombre individual, eh, y luego realiza que la quiere traspasar a nivel de entidad legal, si se está apalancando la inversión, las reglas de los prestamistas cambian si vas a tomar un préstamo individual a un préstamo financiado. Muchas reglas cambian. Los condominios a veces tienen ciertas restricciones por quién es el que va a ser el dueño de la propiedad. Y definitivamente que si hay daños civiles, si hay responsabilidad civil en un caso, un individuo que quizás en su país de origen viene de dinero o tiene un negocio, puede exponerse de alguna forma innecesariamente por algún tipo de accidente o algo que ocurrió en la propiedad, donde si hay una demanda, ahora tiene que responder a nivel personal. Entonces, es importante pensar en eso y especialmente de algunos países, pienso en latinoamericanos, pienso en particular en Colombia y en Chile. Los marcos fiscales de Colombia y Chile son de los más desarrollados de Latinoamérica. Toda Latinoamérica creo que se ha caracterizado con marcos fiscales donde las personas creen pues que pueden esquivarse, que pueden, digamos, disfrazar ciertas cosas. Colombia tiene un marco fiscal muy rígido, ¿verdad? Muy estricto, donde, por ejemplo, te hace declarar ciertos activos extranjeros. En Chile el marco fiscal es muy estricto igual y a los colombianos y a los chilenos en particular es muy importante que cuando estén considerando estas estructuras fiscales también estén considerando el apoyo que ellos van a recibir de sus contadores nacionales, de los contadores colombianos y chilenos, para asegurar que estén alineados lo que van a hacer en Estados Unidos como inversión a cómo el marco fiscal de sus países de origen lo van a considerar. Excelente, Ricky. Sumamente importante definitivamente el componente legal en cuanto a estas inversiones. Lo vemos over and over and over again de inversionistas y en mi experiencia, nosotros lidiamos mucho, Ricky, con inversionistas muy sofisticados. Talking about family offices, familias, las familias más ricas de Latinoamérica que pensarían que ellos ya tienen, digamos, esa asesoría o ese conocimiento, esa información, cuentas en los Estados Unidos, estructuras fiscales, trust, etcétera, cosas muy sofisticadas y te quedas loco de entender que no tienen ni siquiera una cuenta de banco aquí, porque no Absolutamente. entienden el por qué deben de estructurarse con una LLC o una C Corp o whatever Ya. entity works for them. Y cuando hablemos de la parte hereditaria, vamos a hablar un poquito más de, 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 de otros aspectos que realmente pueden causar un impacto, porque cuando empezamos a hablar de la parte fiscal y la parte hereditaria, también estamos tocando muchos puntos culturales, muchos puntos de la visión cultural que en particular tiene los latinoamericanos y los asiáticos en algunos países de Asia. eh,
de sus comportamientos hacia las autoridades fiscales y de el entorno familiar cuando estamos hablando de temas de herencia y de planificación patrimonial, que para las familias latinoamericanas muchas veces es como un tema tabú, ¿verdad? No todas las familias se pueden reunir en vida, con salud, para decir, ok, muchachos, hijos, nietos, nueras, nueros, hablemos un poco de los activos de la familia y cómo se van a traspasar. Entonces, como muchas veces hay negocios involucrados en el país de origen, negocios operativos con flujos de caja, muchos de estos temas son muy delicados. Entonces, cuando empezás a tener capitales en el extranjero, si no tenés bien planificado esa parte, de repente la matriarca o el patriarca o alguien dentro del grupo familiar se enferma o fallece y de repente no podés manobrear esa conversación de la misma forma cuando las emociones están sumamente altas, ¿verdad? Especialmente en el tema de inversiones. No sé si vos estarías de acuerdo conmigo, Arturo, pero me parece que especialmente en el aspecto de inversiones necesitamos una cabeza muy fría, muy enfocada para analizar los temas a como son y con los números, para que no se involucren tanto el corazón y las emociones que a veces te engañan para hacer decisiones menos óptimas. Y eso es particularmente importante para los patrimonios familiares que están invirtiendo. 100%, 100% de acuerdo, Ricky. Hagamos entonces ahora la transición del punto de vista legal al punto de vista fiscal. Y más allá de considerar cuáles son los componentes del punto de vista fiscales, digamos, cuáles son, como inversionista, cuáles son mis obligaciones en este país, desde el punto de vista impositivo, al invertir, qué tipos de impuestos existen a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel federal. También cómo es esa relación con el componente legal y cómo estructurarlo de una manera en que sea una relación bastante symbiotic entre esas. Ahí No está. sé, no sé si puedes ver mi pantalla y puedes Perfectamente. ver ese resumen de estructura fiscal. Sí, perfectamente. Entonces, básicamente, hay que entender que en Estados Unidos hay varios tipos de impuestos. Y me gusta hacer este resumen porque a veces se confunden. El property tax que todos conocemos es un impuesto municipal. Este impuesto municipal a la propiedad existe en todos los lugares del mundo que yo he viajado y pregunto, hay impuestos a la alcaldía o al municipio, ¿ok? Aquí en Estados Unidos, por lo menos en la Florida, hay dos tipos de impuestos. El ad valorem, que son los impuestos que se relacionan al valor de la propiedad, eso es lo que significa ad valorem, relacionados al valor, y non ad valorem, que no se relacionan al valor, como puede ser el servicio de basura municipal o el servicio de los bomberos municipales. Si vos tenés una casa de $1.000.000 o una casa de 100.000, el costo para recoger la basura es igual. Entonces eso es non ad valorem porque no importa el valor de la casa. Mientras que el ad valorem va a cambiar con el valor de la propiedad. Entonces, muchos inversionistas, cuando vos les preguntás si pagan impuestos en Estados Unidos, te dicen que sí, porque se paga este impuesto anualmente. Pero hay otros impuestos que hay que entender. El impuesto en Florida no hay un impuesto a la renta estatal. En lugares como Nueva York, New Jersey, Illinois, hay impuestos a la renta estatal. En Florida no. Entonces la Florida necesita financiarse con otros tipos de impuestos. Se financia con impuestos, con el IVA, con el impuesto de valor agregado a la venta, que es el sales tax, sí, y se financia en gran parte con los impuestos de transferencia de real estate, ¿verdad? Que son los transfer taxes, que hay transfer taxes que se cobran cada vez que se traspasa una propiedad y cada vez que se saca una hipoteca sobre la propiedad. Pero después tenemos los impuestos federales, ¿ok? Y a nivel federal tenemos el impuesto de la renta, que es el income tax, y tenemos este impuesto de ganancia de capital. Que el impuesto de ganancia de capital igual he descubierto que existe en la gran mayoría de los países del mundo donde vos pagás un impuesto sobre el diferencial de un activo cuando se ha apreciado. Es decir, si vos compras una propiedad de inversión en 100.000 y la vendes en 300.000, ganaste 200.000 y sobre esos 200.000 vos pagás un impuesto de ganancia de capital. Y cuando hablamos de impuestos federales, no vamos a entrar el día de hoy sobre el tema de FERPTA, pero digamos que para los inversionistas extranjeros,
esto es un tema sumamente relevante porque el inversionista extranjero que compra a nivel individual, al momento de vender, va a sufrir una retención por ley, que esa retención el gobierno la va a usar aplicado hacia el impuesto de ganancia y capital. Y la retención que van a hacerte va a ser sobre el 15% del monto de la venta, lo cual usualmente es mucho más del impuesto que debes. Y lo hace el gobierno para forzarte a que hagas tu declaración de impuestos. Y si ellos te cobraron, te retuvieron demasiado, te lo van a regresar, pero te están forzando a la declaración. Si te estructuras correctamente, esto no entra en juego. Lo último que vamos a hablar es el impuesto de la herencia, el estate tax, ¿verdad? El impuesto de la herencia es un impuesto sumamente honoroso. Yo les digo medio en broma, medio no en broma, que morirse teniendo activos en Estados Unidos es bien caro, ¿ok? Entonces, especialmente para un extranjero. Y eso tiene que ver por la manera que se cobra el impuesto de herencia. Si vos sos americano, US taxpayer, y te morís, vos podés heredar hasta 11 millones de dólares antes de pagar impuestos sobre tus activos. ¿Ok? Eso es un monto considerable y la gran mayoría de los americanos no llegan a tener esa cantidad de patrimonio. Pero el patrimonio excluido para un extranjero solamente son $60,000. Cualquier propiedad que vayas a invertir te va a costar más de $60,000. Entonces, si invertís una propiedad de 300,000 o $400,000, la diferencia de impuestos que vas a pagar es, digamos, de 360,000 que la compraste a 60,000 que se exime, vas a pagar sobre 300,000 hasta el 40% de impuestos. Es un impuesto sumamente oneroso. Entonces, ¿qué ocurre? Tus herederos, que son los que tienen que desembolsar el impuesto, quizás no tienen la plata o quizás no quieren asumir ese impuesto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues tienen que vender la propiedad y de la venta de la propiedad tienen que pagar el impuesto. Entonces, la estructuración legal, honestamente, es crucial en gran parte para la optimización de los impuestos y para hacerle frente en particular a la parte hereditaria. Gracias, Ricky, por ese breakdown. Yo creo que más claro imposible. Yo creo que vale hacer la acotación de que Ricardo no es ni contador ni abogado y todo lo que se tome aquí que él está compartiendo debe tomarse a modo de información. Él de ninguna manera está ni sugiriendo, ni consultando, ni asesorando a nadie en este webinar. Todo lo que ustedes tengan que hacer tiene que ser asesorado bajo un CPA, un contador o un abogado. So, please, ese disclaimer que está poniendo en pantalla. Así que, please make sure de que no se tome nada de lo que él está compartiendo como tal. ¿Ok? Ricky, en base a eso que comentas, de nuevo, aterrizando el hecho de que estamos enfocándonos en los errores más comunes, esto es, digamos, cómo hacerlo, idealmente cuáles son las cosas que debes tener en cuenta, estos son los impuestos y de qué manera estructurarte accordingly, pero algún tipo de anécdota, de historia o de error típico que tú ves desde el punto de vista fiscal de cómo se estructuran estos inversionistas. Mira, hay diferentes vehículos legales, ¿verdad? Aquí les hago una presentación del resumen, pero eh, un error muy común es el estructurarse como individuo y mucha gente te dice que en el futuro lo puedes cambiar a una empresa. Y en realidad que es técnicamente posible, pero no siempre es factible por varias razones. Hace poco me pasó un contador experto en contabilidad internacional y en temas de real estate, me pasó un artículo que las personas que compran propiedades para la renta como inversionista extranjero, eh, que cuando compra con un individuo tienen unos impuestos de retención que se tienen que hacer a las rentas y el IRS americano está viendo que una enorme cantidad de las personas que invierten a través de compañías de property management y ellos a la compañía de property management registran su inversión como individuo. Entonces la compañía de property management le está pasando el neto después de gastos de las rentas a las cuentas de cada individuo. Bueno, aparentemente hay una determinación del IRS que la compañía de property management tiene que ahí mismo hacer una retención de los ingresos de las rentas
cuando es un individuo y no un LLC. Entonces, cuando vos ves esos retornos desde el punto de vista de cash flow, puede crear un impacto enorme por el simple hecho de no estar correctamente estructurado. Otro tema es el tema del FERPTA, ¿verdad? He tenido personas en mi oficina que literalmente están enojadísimos porque cuando vienen a vender y ven la retención, ellos lo primero que hacen es que se enojan con el agente de bienes raíces que le vendió la propiedad en el pasado. Claro. Y lo primero que te dicen es, ¿por qué no me dijeron? ¿Por qué no me dijeron cuando yo compré que si yo hacía esto, cuando yo vendía, iba a tener que hacer esta gran retención? Porque la retención toma tiempo recuperar. Entonces, si vos vendés un activo, ¿ok? Si liquidas un activo porque necesitas el cash flow y por decirte algo, estás esperando mentalmente un monto que te quede en tu bolsa y de repente alguien te dice que de ese monto vas a recibir 15% menos, a cualquiera le cambia la matemática de la decisión. Y desafortunadamente, en la gran mayoría de los casos, los vendedores ya están too late, ya están con un contrato, ya están comprometidos a vender, no pueden parar la venta, entonces la venta va a seguir adelante y le van a hacer la retención. Eh, la última anécdota usualmente se refiere a la parte hereditaria. Hay unas reglas muy estrictas sobre el reporting, sobre las notificaciones que hay que dar al IRS en caso de fallecimiento. Y es muy importante saber que un extranjero mal estructurado que fallece con activo en Estados Unidos, hay que cumplir esos tiempos de notificación, porque después de esos tiempos hay penalidades y hay intereses moratorios que son sumamente honorosos, ¿ok? Entonces, dependiendo de los montos que se vayan a invertir, va a depender un poco de las estrategias que uno puede decidir. Si vas a hacer una inversión de $300,000, quizás no justifique el costo de armar una estructura offshore para proteger contra el state tax, porque esa estructura anualmente te va a costar mucha plata. Tal vez se puede usar otra estrategia. Pero si vas a invertir un capital creciente en el tiempo, el no estructurarse bien desde el comienzo, después te va a generar unos costos adicionales sin que te tengas que morir. Solo el tema de las transferencias, de crear la holding, etcétera. Entonces, yo creo que lo más barato, lo más práctico es que la gente se asesore bien desde el comienzo, ¿ok? Hay gente que le gusta conseguir diferentes opiniones, yo eso lo veo saludable, pero que las opiniones vengan de personas que están bien empapadas en la materia. Si a vos te duele el pie, realmente no vas a ir al cardiólogo, ¿verdad? Si te duele la cabeza, no vas a ir al ortopeda, ¿verdad? Es igual en el tema de materia de inversiones de real estate. Hay contadores especializados en la materia, hay compañías como Portfolio, como Folio, especializados en la materia. Hay abogados que aunque nosotros trabajamos especializados en la materia. So, yo creo que hacer un buen due diligence, una buena tarea, es la receta más segura para evitar esos errores evitables, valga la redundancia, para poder ser proactivo eh, y no lamentarse después. No, a ver, hablemos de el último componente que nos queda, Ricky, el componente sucesoral. Yo creo que es algo que, for sure, mi experiencia y typically gets overlooked de inversionistas como tú, que ya lo has tocado, has un poquito rozado todo el componente sucesoral, pero ¿qué tan importante es realmente considerar esto una estrategia de inversión y qué impacto pudiera tener esto in the long term para un inversionista extranjero? Como te comentaba, imagínate que si una familia invierta $600,000 en un apartamento para que lo disfruten ellos y sus nietos, ¿verdad? Pensá en un patriarca y una matriarca que han ahorrado toda la vida su dinero para venir a Miami a tener un apartamento cerca de la playa y que una vez al año en el verano puedan tomarse las vacaciones acá y uno de esos se muere. Y de repente le decís a los herederos o le decís a la viuda,
que tiene un tax bill de 20%, de 40% de $500,000. ¿Ok? Estás hablando de un tax bill de $200,000. ¿Ok? Eso es un impacto muy fuerte. Si lo vemos puramente desde el punto de vista financiero, ¿cuánta plata tenés que haber ganado para poder desembolsarte $200,000 y que te valga la pena? Es decir, del punto de vista del flujo de caja de la inversión, causa un impacto gigantesco. Todo por no prepararse bien. Sigo pensando que ese tipo de asesoría se puede conseguir y sigo pensando que el mayor fallo es cultural. Es yo creo que las familias no hablan de esto. Y a nadie le gusta hablar de la muerte. Pero si vas a hacer inversiones, especialmente en Estados Unidos, hay ciertas cosas que vas a necesitar tomar en cuenta, que para mí es una oportunidad que la familia abra una ventana de conversación o por lo menos que tome decisiones en firme si no lo va a hablar sabiendo cuáles pueden ser las consecuencias. Conozco muchas familias que mediante se va poniendo mayor la matriarca, el patriarca o posiblemente vienen las inversiones de los flujos de la empresa familiar. ¿Okay? Pueden haber matrimonios dentro de la familia que a veces no están tan bien vistos por la familia o están bien vistos pero sufre un divorcio y no quieren que una de las partes, la parte que se casó dentro de la familia, tenga acceso a las inversiones y de repente ves de que un ex marido, una ex esposa viene y mete una demanda para reclamar parte de la inversión en los Estados Unidos. Entonces, este tipo de conversación es muy difícil generalizar más allá de lo que dice el marco fiscal sobre los impuestos de la herencia. Pero sí creo que es importante considerar para un extranjero por los montos de impuestos y eh, los gastos legales. Hay un aspecto más en la parte hereditaria que es muy importante entender, que tiene que ver con cómo el sistema legal americano trata los temas de herencia. Cuando alguien muere en Estados Unidos, sus activos tienen que pasar por un proceso que se llama probate. El probate esencialmente es un proceso en la corte donde un juez da una determinación sobre el destino de los activos. Si una persona muere y deja un testamento, ese testamento se presenta como parte del caso de probate. Si una persona muere sin testamento, ya hay un poco más de complejidad donde el juez va a hacer una determinación de los herederos, etc. El proceso de probate no es barato, es un porcentaje del valor de los activos. Entonces, si te imaginas un extranjero que, por ejemplo, tenga unas cuantas propiedades en Estados Unidos, tal vez tiene unas cuentas de inversión con JP Morgan, tal vez tiene algunas inversiones a través de un family office o tiene unas cuentas de certificados de depósito en dólares. Todo eso entra dentro del probate y es costoso, ¿verdad? Porque te cobran 1% de tus activos. El real estate es una de las categorías de activos que vos podés nombrar dentro de los títulos a los herederos cuando vos compras como individuo. Pero si el extranjero lo hace correctamente, probablemente no va a pasar por probate si el dueño de los activos termina siendo una empresa extranjera. ¿A qué me refiero? Cuando vos llegas a cierto monto de capital, esta estructura de offshore se vuelve una opción viable porque vos formás una empresa, ya sea en un paraíso fiscal o en un país de origen, y esa empresa se vuelve dueña de las acciones de una empresa en la Florida. Y esa empresa en la Florida se vuelve el dueño del título de la propiedad. Entonces, si se muere el fundador de la empresa offshore,
ese fundador no tenía las acciones directamente de la empresa en la Florida. Entonces, es una de las pocas maneras de evitar tanto el estate tax como el proceso de probate, porque todo se maneja a nivel corporativo. Entonces, eso es el tipo de estrategia que caso por caso es que hablamos con los clientes. Se hablan de forma confidencial. Usualmente están involucrados sus realtors si tienen esa confianza. Si no tienen esa confianza, muchos realtors dicen, hey, prefiero que hablen bilateral con ustedes y que ustedes hablen cosas confidenciales con ellos para que haya esa confidencialidad, y todo eso pues se puede manejar caso por caso. No, Ricky, yo creo que, guys, mientras terminamos el wrap it up con la última pregunta para Ricardo, recuerden que pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios o en el Q&A. Ya veo que han dejado unas 5 preguntas, ahorita las vamos a responder brevemente. Ricky, bueno, los key takeaways de mi lado, yo mismo he estado tomando nota. Creo que el número uno, saber lo que no sabes. That's so important y suena tan fundamental, pero es algo que tanto ustedes, guys, como agentes inmobiliarios, como inversionistas inmobiliarios, el entender qué es lo que no sabes y poder entonces construir un equipo que te pueda complementar, que sería el segundo paso, el segundo takeaway, cómo identificar, primero, que necesitas el equipo y después cómo identificar el equipo correcto que te pueda complementar y que puedas crear esta experiencia para tu cliente y para tu inversionista. Y como siempre hemos hablado de inversiones, cómo crear una experiencia de money management como un asesor de inversión para esos ustedes que se quieren enfocar en inversiones en donde puedas tener un impacto financiero a largo plazo, y no solamente el impacto financiero viene de identificar las inversiones correctas, ejecutarlas de la manera correcta, sino todo este componente fiscal, legal, sucesoral es fundamental para preservar patrimonio y para maximizar retornos de inversión, así que es muy relevante y va en aras de lo que siempre compartimos aquí. Y número 3 sería, bueno, hacer las preguntas correctas, que yo siempre digo, hacer las preguntas correctas, Ricky, te llevan a las respuestas correctas y te ponen en una posición de éxito en cualquier cosa que hagas. Es tan importante y es como que es literalmente para mí las claves del éxito. El hacer la pregunta correcta en el momento correcto te lleva a literalmente un chico para saber hacia dónde tienes que ir. Eso es tan importante y creo que muchos de nosotros siempre cometemos el error de o no hacerlas, y si las hacemos, no hacemos las preguntas correctas, que creo que es muy relevante. Última pregunta, Ricky, mientras nos terminan dejando las preguntas en la cajita de comentarios, sería, háblanos un poquito de Folio, o sea, exactamente qué es lo que hacen ustedes y de qué manera ustedes pueden ayudar a esos que nos escuchan de repente a construir ese equipo y ese quarterback team para ejecutar estas inversiones y para sus clientes. La compañía de título es una figura legal que en realidad no existe en muchos países, y tiene 4 roles. El primer rol es de servir lo que se llama el closing agent, que el closing agent es una figura legal que existe dentro del contrato, que funciona como un intermediario fiduciario en la transacción. Eso significa que es responsable para recolectar todo el dinero en la transacción y desembolsar todo el dinero según la planilla de gastos que se firma entre el comprador y el vendedor, y es el garante de que todos los términos y condiciones del contrato de compraventa se ejecutaron, ¿verdad? Eso es sumamente importante para los inversionistas, porque en mis viajes en Latinoamérica levantando capital de muchos años y ahora en el sector de real estate, la primera pregunta que hacen los inversionistas es ¿dónde va a estar mi depósito y cómo yo sé que va a estar protegido? Le tenés que dar una cara de confianza al cliente, le tenés que mostrar tu track record al cliente, le tenés que mostrar por qué tus sistemas de seguridad protegen su depósito. Entonces, ese primer rol de closing agent es muy importante entender, y a todos les puse en el chat, en mi información, tenemos un centro de bienvenida en nuestro website que tiene unos videos cortos que le explica en cristiano qué es el closing agent. El segundo rol que jugamos es, nosotros hacemos la investigación del historial del título, ¿verdad? Buscamos todo lo que haya pasado antes de que el nuevo comprador quiera comprar, para investigar cualquier posible hipoteca, cualquier posible embargo, cualquier posible violación del historial de la propiedad, para saber que estás entregando una propiedad limpia, ¿verdad? Desde el punto de vista de título. Dado ese segundo rol, nosotros jugamos fácilmente el tercer rol, que es un agente de seguro de título. Dado nuestra investigación legal, nosotros proveemos
un seguro de título diciendo que el comprador y el prestamista en el futuro están protegidos de alguna pérdida financiera que se deba a un error en el título del pasado. ¿Ok? Y yo vengo de Nicaragua, un país que pasó por una guerra civil terrible, donde hubieron muchísimos problemas de confiscaciones y problemas de titulación. Y cuando a mí me dijeron que en la Florida habían problemas de titulación, honestamente me reí. Yo creía que me estaban echando una broma, porque yo sabía lo que eran los problemas de titulación en mi país. Y aunque aquí no ha habido nada ni cerca de horrible ni traumático, aquí hay muchísimos problemas de titulación por varias razones, la cual no vamos a ahondar hoy, pero créanme que el proceso de esa revisión y el seguro de título es fundamental. El cuarto y último rol es un rol muy relevante para los agentes, que es el ser la compañía de título buena. Debe de ser un aliado fundamental del realtor, y la compañía de título es el centro de coordinación de la transacción. No debería de ser ni el banco ni el realtor, y te explico por qué. El realtor es como que la goma de la transacción, es el que está poniendo la cara, es el que hace las comunicaciones, es el quien trajo el cliente. Pero el realtor no se tiene que echar encima la responsabilidad de la transacción que está fuera de su control. Una vez que ya entras en el contrato, el closing agent es como la torre de control que te puede coordinar todas las partes involucradas en la transacción, tanto al comprador como el vendedor, a ambos agentes, al banco, a las compañías de seguro, etcétera. Entonces, esos cuatro roles es lo que Folio trata de jugar a un nivel de mucha excelencia, y lo complementamos con, por un lado, tecnología de punta y tecnología que realmente se enfoca en la seguridad de los clientes, de la información y de las transferencias bancarias, y por otro lado, un equipo de soporte sumamente experimentado para guiar a las personas con todas las incógnitas que puedan tener y llevarlo a tener una transacción de la forma más exitosa en la menor cantidad de tiempo, al menor costo, con la menor cantidad de estrés posible. Wow, mil gracias Ricky por ese claro detalle de qué es lo que hace Folio y de la manera como ustedes están creando un verdadero impacto en la comunidad y con los agentes. Así que vamos a responder algunas de las preguntitas que nos dejan aquí. Susan pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un préstamo personal y financiado? Yo creo que ahí fue un... ¿Quieres Sí, responder eso, Ricky? un préstamo personal y quizás sin un préstamo hipotecario, ¿verdad? El préstamo personal no necesariamente tiene la propiedad como una prenda, como un respaldo, mientras que el préstamo hipotecario está creado precisamente para los riesgos de las propiedades, y tiene una hipoteca sobre el título de la propiedad. Y no es es una pregunta importante, porque en muchos países latinoamericanos el dueño de la propiedad mientras hay una hipoteca es el banco, y hasta que se termina de pagar el banco transfiere el título. En la Florida el título de la propiedad del día del cierre es del dueño, y el banco tiene una hipoteca sobre la propiedad. A ver. Número dos, Marta pregunta, ¿hay alguna manera de cómo bajar un poco el impuesto de la herencia? La respuesta es que hay una tabla donde hay tasas progresivas dependiendo del monto de la herencia. Esa tabla la maneja el IRS, el fisco, y eso se aplica según la época que estamos. Diferentes administraciones políticas de diferentes partidos políticos influyen más o menos en esos impuestos, pero el impuesto es lo que dice que es el IRS. Hay varias preguntas que hablan sobre la eliminación de este impuesto y cómo se puede evitar, y eso se hace con una estructuración correcta, con una estructuración fiscal correcta, ya sea con las cuentas offshore, ya sea con un fideicomiso, que los fideicomisos no siempre son lo apropiado para un extranjero. Por eso la consulta necesaria con el equipo de contadores y abogados. Pero el impuesto de la herencia, pues, it is what it is, según la tabla de momento del IRS. Buenas tardes, ¿cómo funciona el tema de sucesorio en una LLC? Pregunta Vivian.
Es una muy buena pregunta. Si un extranjero, si alguien muere y es dueño de acciones en una empresa, esas acciones, el valor de esas acciones están igual sujeto al impuesto sucesoral, ya sea americano o extranjero. Y Vivian creo que captó una parte muy importante de la charla de hoy, que es el solo hecho de crear una LLC no necesariamente evita el impuesto sucesoral. Entonces, eso es un impuesto, eso es una, eh, una pregunta muy inteligente. No quiero saltarme la pregunta si la LLC está obligada a ser agente de retención cuando los socios son extranjeros. Me imagino que eso se refiere a FERPTA. Al igual de que una LLC no te va por sí sola evitar el impuesto de la herencia, la LLC por sí sola no te va a evitar el FERPTA. La LLC con un solo dueño extranjero le aplica la retención de FERPTA. Para que a la LLC no le aplique el FERPTA, necesitas múltiples socios. Y de nuevo, no les quiero dar un tax advice. Todo lo que les estoy diciendo lo tienen que validar con un contador, pero la regla general es que necesitas múltiples socios dentro de una LLC para evitar la retención fiscal de FERPTA. Ricky Mare pregunta, ¿qué recomiendas hacer a las personas que ya han comprado a nivel personal y tienen tiempo con sus inversiones? ¿Es posible cambiar una LLC? Es una fenomenal pregunta y una pregunta que recibo casi todos los días, y lo primero que yo hago es que los conecto con un contador para que ellos entiendan esa obligación. Si la propiedad está hipotecada, aunque lo hace mucha gente, si vos lees los detalles de la hipoteca, dicen que si vos haces una transferencia de la propiedad a una entidad que no es aprobada por el banco, te pueden acelerar el pago del préstamo. Además, si alguien a nivel individual tiene la propiedad y la quiere pasar por una LLC, le aplica el FERPTA. Entonces, un contador tiene que estar involucrado para poder hacer esa maniobra. Nosotros hacemos muchas de estos tipos de transferencia, y lo que en varios casos resulta mejor es hacer la transferencia como parte de un proceso de planificación patrimonial. Y aunque hay ciertos costos involucrados, se corrigen los errores de pasado y se pone la inversión en un plano de mayor chance de éxito hacia el futuro, especialmente a cara de la planificación patrimonial. Excelente, Ricky. Vamos a responder un par de preguntitas más, igual como Ricky compartió en el chat, en la cajita de chat abajo, no el de Q&A. Ricardo puso todita la información de contacto de él a nivel personal, lo puede contactar por teléfono, celular o por WhatsApp, y su correo electrónico, así como el de su equipo en Folio, ¿ok? Pueden terminar de hacer las preguntas que quieran el día de mañana. Pregunta Jorge, ¿un extranjero puede aplicar al 1031, el intercambio 1031, para postergar los impuestos sobre ganancia de capital y depreciación? Para los que no saben lo que se refiere el 1031, el 1031 es un beneficio fiscal que el gobierno americano permite, es un beneficio fiscal que el gobierno americano permite, donde se difiere en el tiempo el pago del impuesto de ganancia de capital. Eso significa que si vos aplicás al régimen de 1031 Exchange y vos tenés una ganancia capital, si vos cumplís los parámetros del gobierno para ese régimen fiscal, ellos te permiten, en vez de pagar el impuesto en ese momento, usar la plata para una nueva inversión, y difieren el impuesto de ganancia capital en el futuro. Entonces, eso requiere de un actor que la ley exige, que se llama un Qualified Intermediary. El Qualified Intermediary es una organización registrada con el gobierno federal para manejar ese beneficio fiscal, y ese Qualified Intermediary se coordina con la compañía de título, con los contadores, para hacer el proceso del 1031 Exchange. Y si los extranjeros son dueños de las propiedades y van a volver a invertir, sí pueden aplicar a ese régimen preferencial. Excelente. Última pregunta de Carlos. Carlos pregunta, ¿el gobierno de mi país puede obtener
puede obtener bases de datos de públicas, información sobre el nombre del propietario de un inmueble en Estados Unidos? ¿Es información protegida? That's an excellent question, porque el anonimato, toda la información relacionada a bienes raíces está pública en las páginas de, digamos, ¿cómo sería esto? El catastro de cada municipio, ¿ok? Entonces, si uno quiere anonimato, bueno, hay una excepción para ciudadanos y residentes que tienen ciertas posiciones en la sociedad, como pueden ser policías, investigadores federales, bomberos, ciertos roles, ciertos trabajos tienen el anonimato como protección municipal por razones obvias. Jueces, por ejemplo, pero si quieren el anonimato, ahí es donde se tienen que usar las empresas, las entidades legales. La Florida no requiere que se revelen los dueños de las compañías. Hay un registro público de las entidades legales y las corporaciones que se llama SunBiz, la publica el Estado en sunbiz.org. Ahí es donde se registran las corporaciones y las LLC y se registran los datos de ellas. El SunBiz lo que exige son quién administra la empresa, lo cual puede ser un gerente, ¿verdad? Que lo administre, que no necesariamente tiene que ser el dueño. Ahora, si vos querés revelar quién es el dueño, vos lo podés publicar. Pero los dueños de las LLC en la Florida, por ejemplo, se ponen en un documento que se llama Operating Agreement. Y ese Operating Agreement es un documento privado. La ley no exige que se exponga. Entonces, si el anonimato se quiere, se puede hablar durante el proceso de la formación con los abogados especializados en el tema y podemos ver cómo se logra ese anonimato. Hay muchos contadores que no tienen expertise en esto, que porque es un proceso bastante fácil el registro de las corporaciones, ofrecen registrarte a la corporación. El problema es que de la manera que te lo registran, te causa un impacto posterior, ya sea porque revela a los dueños o porque se registró equivocadamente y te causa un impacto fiscal, irónicamente, y el contador fue el que te lo registró. Eso es meramente un proceso legal. Hay muchos contadores que se especializan en esto, entonces si lo van a usar, escojan a uno que esté especializado en esto. Pero para la parte del anonimato, pues siempre sugiero pues, que hagan la consulta legal pertinente. Guys, una vez más, Ricky, habías compartido en el chat, lo acabo de volver a poner toda la información de Ricardo Terán, número de teléfono, correo electrónico. De igual manera, de nuevo, mañana ustedes van a estar recibiendo antes del mediodía un correo con todita la información del webinar, la información de contacto de Ricardo y la grabación para la que preguntó, creo que fuiste tú, Jimena, de este webinar, para que lo puedan ver y puedan contactar a Ricardo y a su equipo para lo que necesiten. Ricky, gracias por compartir con nosotros y aportarnos esta información de valor. Creo que es bastante positiva, sumamente tangible y aplicable, y yo creo que los nuggets y lo que fue importante traspasar se traspasó. Gracias a todos por haber compartido con nosotros y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.